A ver, pensemos por un momento en un mundo que se transforma por completo, pero en un abrir y cerrar de ojos a escala histórica. Una época de máquinas de vapor, de fábricas gigantescas, de ciudades teñidas por el humo, que al final es la que puso los cimientos de nuestra vida moderna. Pues bien, hoy nos metemos de lleno en eso, en la revolución industrial. Para que nos hagamos una idea de la escala de este cambio, solo hay que echar un vistazo a lo que tenemos delante. En apenas 150 años pasamos de un paisaje totalmente rural, marcado por el ritmo del arado y la tranquilidad del campo, a la energía frenética de las ciudades industriales y los ferrocarriles. Y ojo, no fue solo un cambio de tecnología, no, fue una reinvención total de cómo vivíamos, de cómo trabajábamos y hasta de cómo soñábamos. Pero claro, antes de que el vapor y el acero lo pusieran todo patas arriba, ¿cómo era el mundo en realidad? Vamos a viajar un momento a esa época, a un tiempo en el que el día a día no lo marcaba el reloj de una fábrica, sino algo mucho más natural, el ciclo del sol y el paso de las estaciones. Pues mirad, la vida básicamente giraba en torno a la Tierra. Todo lo que se fabricaba, ya fuera un zapato o un simple barril, se hacía a mano con la habilidad de los artesanos en pequeños talleres. La única energía que había era la fuerza bruta, la de los músculos, de personas o de animales. No había más. Y esto, claro, creaba un mundo muy predecible, ¿no? Un mundo donde lo más normal era que un hijo siguiera los pasos de su padre con muy pocas oportunidades de cambiar su destino. Entonces la pregunta es, ¿cómo se rompió esa inercia que llevaba ahí siglos? Bueno, pues la chispa que lo encendió todo no fue para nada una casualidad. Surgió en un lugar muy concreto. Un sitio que, como vamos a ver ahora, tenía la combinación perfecta de ingredientes. Gran Bretaña. Fue literalmente una especie de tormenta perfecta. Por un lado, tenían los recursos naturales clave carbón y hierro a expuertas, que eran, la gasolina de esta nueva era. Luego a eso se le sumaba una estabilidad política que daba confianza para invertir. También un sistema financiero ya desarrollado, listo para apostar por las grandes ideas. Y por si fuera poco, una red de comercio global potentísima que no paraba de pedir más y más productos. O sea, el escenario estaba servido. Y de repente, en medio de todo esto, llega la invención, la que lo iba a cambiar absolutamente todo y para siempre. La máquina de vapor. Pensemos en esto. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía una fuente de energía que no dependía de la fuerza de los músculos, ni de si soplaba el viento, ni del agua de un río. No, era fuerza mecánica, a la carta. Fue, tanto literal como figuradamente, el auténtico motor de la era industrial. Claro, con esta nueva energía que parecía casi ilimitada, el concepto del lugar de trabajo se transformó de arriba a abajo. El silencio, el relativo silencio de los talleres de los artesanos, fue sustituido de golpe por un estruendo ensordecedor que salía de edificios gigantescos, repletos de máquinas. Habían nacido las fábricas. Y es justo aquí donde las reglas del juego cambian por completo, de verdad. El trabajo, que antes se regía por la luz del sol y la destreza de cada uno, ahora pasaba a estar dominado por el reloj de la fábrica y unas jornadas que parecían no acabar nunca. Toda esa pericia del artesano, que controlaba el producto de principio a fin, se vio reemplazada por la monotonía de la producción en cadena. El trabajador, en esencia, perdió el control, perdió su independencia y se convirtió, en una pieza más del engranaje, dependiendo totalmente de un salario para vivir. Y justo ahí, del propio suelo de esas fábricas, nació una estructura social totalmente nueva. Una que iba a marcar todos los conflictos y las grandes ideologías de los siguientes 200 años. Casi nada. Por un lado, teníamos a la burguesía industrial, o sea, los dueños de todo, de las fábricas, del capital, de las máquinas, los que amasaron unas fortunas nunca vistas. Y por el otro lado, el proletariado, una clase social enorme, nueva, formada por trabajadores que lo único que tenían era su fuerza de trabajo, que vendían a cambio de un salario que muchas veces apenas daba para sobrevivir. La brecha que se abrió entre estos dos mundos era sencillamente abismal. Esta nueva economía provocó el que probablemente sea el mayor movimiento migratorio de la historia, un éxodo masivo del campo a la ciudad. Millones y millones de personas llegaron en busca de trabajo, y claro, las ciudades crecieron de una forma totalmente caótica, sin ningún tipo de planificación. Vamos a imaginarnos la escena: calles de barro, viviendas diminutas y precarias donde se amontonaban familias enteras, y la amenaza constante de enfermedades por la falta total de saneamiento. La promesa de un trabajo, desde luego, tenía un precio altísimo. Porque claro, todo este progreso tecnológico y económico no salió gratis, ni mucho menos. Tuvo un coste humano gigantesco. Así que ahora toca mirar esa otra cara de la moneda, el lado más oscuro de esta gran transformación. Las condiciones dentro de las fábricas eran, en muchos casos, directamente brutales. Hablamos de jornadas de trabajo inhumanas, del trabajo infantil, que no era la excepción sino la norma, de salarios de auténtica miseria y de una ausencia total de derechos laborales.
Si un trabajador se hacía daño o caía enfermo, pues no había nada, ni compensación ni seguridad. Simplemente se le reemplazaba por el siguiente de la larguísima fila que esperaba en la puerta. Así de crudo. Y para que nos hagamos una idea real de lo que esto significaba, la jornada laboral media era de 14 a 16 horas. 14 a 16, 6 días a la semana. ¿Podemos llegar a imaginar lo que era vivir así? Era una vida entregada, en cuerpo y alma, a la fábrica. Pero, lógicamente, la gente no se quedó de brazos cruzados aceptando esta situación. De la pura desesperación nació la resistencia. Los trabajadores empezaron a organizarse, a unirse para ser más fuertes. De ahí surgieron los primeros sindicatos y los grandes movimientos sociales que, con protestas, con huelgas, lucharon por un futuro con un mínimo de derechos y dignidad. Y con ello estaban sentando las bases de todo el movimiento obrero moderno. Y con esto llegamos al final y cerramos el círculo, conectando aquella época de vapor y acero con nuestro mundo de hoy. La pregunta es evidente: ¿qué legado nos ha dejado todo aquello? Pues su legado es complejo. Está lleno de luces y sombras. Por un lado, nos trajo un aumento increíble de la producción y el consumo, un desarrollo tecnológico que no se había visto nunca y las bases de la economía global que conocemos. Pero por otro lado, también abrió heridas que a día de hoy siguen sin cerrar del todo. La contaminación del medio ambiente a gran escala, unas desigualdades sociales y económicas muy profundas y debates sobre el trabajo y la explotación que, por increíble que parezca, siguen estando sobre la mesa. Y todo esto nos lleva a una reflexión final que es casi obligatoria. Hoy estamos viviendo otra revolución, la digital, que está cambiando nuestro mundo a una velocidad de vértigo. Así que la pregunta que nos lanza la historia es: ¿estamos de verdad aprendiendo las lecciones de aquella primera revolución industrial? ¿Estamos siendo capaces de gestionar estos nuevos cambios para construir un futuro que sea más justo y más sostenible para todos? La historia, como vemos, nos da el contexto, nos da las herramientas, pero la respuesta, como siempre, está en nuestras manos. Gracias por habernos acompañado en este viaje al pasado para entender mejor el presente.